Pregunta 1. ¿Qué cartel se usa para sólidos inflamables? A. Clase 2. B. Clase 4. C. Clase 6. Respuesta. Besta clase 4. Los sólidos inflamables pertenecen a la clase 4. Pregunta 2. ¿Cuál es la principal razón de las regulaciones de materiales peligrosos? A. Proteger el medio ambiente. B. Garantizar conductores seguros. C. Comunicar el riesgo. Respuesta C. Comunicar el riesgo. Las regulaciones están diseñadas para comunicar el riesgo mediante el uso de carteles y etiquetas. Pregunta 3. ¿Qué clase de materiales peligrosos está más asociada con el envenenamiento? A. Clase 2. B. Clase 6. C. Clase 8. Respuesta. B. Clase 6. Los materiales de la clase 6 son sustancias tóxicas e infecciosas. Pregunta 4. Un vehículo con fuga que transporta materiales peligrosos debe estacionarse. A. Cerca de agua abierta. B. Al menos a 100 pies de distancia de edificios y personas. C. En un garaje cerrado. Respuesta. B. Al menos a 100 pies de distancia de edificios y personas. Esto minimiza la exposición potencial a otros. Pregunta 5. ¿Verdadero o falso? Puedes fumar a menos de 25 pies de un tanque señalizado. Respuesta. Falso. Fumar cerca de materiales peligrosos aumenta el riesgo de ignición. Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de clase de peligro? A. Gas inflamable. B. Sólido explosivo. C. Radiactivo. Respuesta B. Sólido explosivo. No existe una clase específica de sólido explosivo. Pregunta 7. ¿Cuál es el propósito principal de un documento de envío? A. Proporcionar información de respuesta a emergencias. B. Listar el costo del envío. C. Proporcionar la información del conductor. Respuesta A. Proporcionar información de respuesta a emergencias. Los documentos de envío comunican lo que se transporta y los riesgos asociados. Pregunta 8. Si estás involucrado en un accidente mientras transportas materiales peligrosos, debes A. Limpiar el derrame inmediatamente. B. Contactar a las agencias de respuesta a emergencias adecuadas. C. Quitar los carteles para evitar el pánico. Respuesta B. Contactar a las agencias de respuesta a emergencias adecuadas. Ellos están capacitados para manejar situaciones de materiales peligrosos. Pregunta 9. ¿Verdadero o falso? Todos los envíos de materiales peligrosos requieren carteles. Respuesta: falso. Algunos envíos más pequeños o materiales específicos pueden no requerir señalización. Pregunta 10. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 5. Respuesta: B. Clase 3. Los líquidos inflamables pertenecen a la clase 3. Pregunta 11. La clase de peligro de un material indica A. Su grupo de embalaje. B. Su nombre de envío. C. El tipo de peligro que presenta. Respuesta: Sestin, el tipo de peligro que presenta. Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de grupo de embalaje? A. Grupo 1. B. Grupo A.
C. Grupo 3. Respuesta. B. Grupo A. Los grupos de embalaje se denotan con números rómanos. Pregunta 13. ¿Verdadero o falso? Debes confiar en el olor de un material para determinar su peligro. Respuesta. Falso. Muchos materiales peligrosos pueden ser inodoros o tener olores que pueden ser engañosos. Pregunta 14. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye gases? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 3. Respuesta B. Clase 2. Los gases pertenecen a la clase 2. Pregunta 15. Si un envío es rechazado porque tiene una fuga, debes A. Devolverlo al remitente. B. Continuar al destino. C. Desecharlo inmediatamente. Respuesta A. Devolverlo al remitente. Ellos son responsables del manejo adecuado de sus materiales. Pregunta 16. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están en forma líquida. Respuesta. Falso. Los materiales peligrosos pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes no es una razón para que un paquete sea rechazado? A. Es del color incorrecto. B. Tiene una fuga. C. Está mal etiquetado. Respuesta. A. Es del color incorrecto. El color no es un criterio estándar para el rechazo. Pregunta 18. La guía ERRE, Guía de Respuesta a Emergencias, debe estar A. Dejada en la instalación de envío. B. Al alcance del conductor en todo momento. C. Almacenada en el remolque. Respuesta. B. Al alcance del conductor en todo momento. Proporciona información crucial en caso de emergencia. Pregunta 19. ¿Verdadero o falso? Solo los conductores necesitan conocer las regulaciones de materiales peligrosos. Respuesta. Falso. Los remitentes, transportistas y muchos otros también necesitan estar familiarizados con las regulaciones. Pregunta 20. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye explosivos? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 3. Respuesta. A. Clase 1. Los explosivos pertenecen a la clase 1. Pregunta 21. Un material peligroso que puede causar la muerte o lesiones graves está etiquetado como A. Irritante. B. Tóxico. C. Corrosivo. Respuesta B. Tóxico. Pregunta 22. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede cargar materiales peligrosos sin supervisión. Respuesta. Falso. La carga y descarga deben ser supervisadas debido a los riesgos involucrados. Pregunta 23. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye oxidantes? A. Clase 4. B. Clase 5. C. Clase 6. Respuesta. Pie clase 5. Los oxidantes que paso la clase 5. Pregunta 24. Si no está seguro sobre las regulaciones para un material específico, debe A. Preguntar a un compañero conductor. B. Adivinar basándose en materiales similares. C. Consultar las regulaciones o preguntar a un supervisor. Respuesta C. Consultar las regulaciones o preguntar a un supervisor.
Pregunta 25. ¿Verdadero o falso? ¿Todos los materiales peligrosos son dañinos para el medio ambiente? Respuesta. Falso. Aunque muchos son dañinos, no todos los materiales peligrosos representan riesgos ambientales. Pregunta 26. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contención para materiales peligrosos? A. Tambor. B. Caja. C. Saco. Respuesta C. Saco. Aunque algunos materiales pueden ser transportados en bolsas, saco no es un tipo de contención estándar. Pregunta 27. El propósito de una placa es A. Publicitar el producto. B. Identificar el peligro para los respondedores de emergencia. C. Proporcionar detalles de envío. Respuesta. Identificar el peligro para los respondedores de emergencia. Pregunta 28. ¿Verdadero o falso? Solo el remitente necesita conocer la clase de peligro de un material. Respuesta. Falso. El conductor y otros involucrados en el proceso de transporte también deben saberlo. Pregunta 29. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye materiales radiactivos? A. Clase 6. B. Clase 7. C. Clase 8. Respuesta. B. Clase 7. Los materiales radiactivos caen bajo la clase 7. Pregunta 30. Si está involucrado en un accidente mientras transporta materiales peligrosos, su primer paso debe ser A. Limpiar el derrame. B. Evacuar el área. C. Asegurar su propia seguridad. Respuesta. Sitúese. Asegurar su propia seguridad. Siempre priorice la seguridad personal antes de abordar la situación. Pregunta 31. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están claramente etiquetados en el paquete. Respuesta. Falso. Algunos pueden no estar claramente etiquetados, por lo que el conocimiento de las regulaciones es crucial. Pregunta 32. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye sustancias corrosivas? A. Clase 6. B. Clase 7. C. Clase 8. 8. Respuesta. C. Clase 8. Las sustancias corrosivas caen bajo la clase 8. Pregunta 33. Un material que puede causar un incendio al estar en contacto con otros materiales es A. Inflamable. B. Combustible. C. Reactivo. Respuesta C. Reactivo. Pregunta 34. ¿Verdadero o falso? ¿Está bien transportar materiales peligrosos con alimentos? Respuesta. Falso. Los materiales peligrosos deben estar separados de los alimentos para evitar la contaminación. Pregunta 35. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de comunicación de peligro? A. Placas. B. Señales de bocina. C. Documentos de envío. Respuesta. B. Tisles de bocina. Aunque las bocinas se usan para la comunicación, no son un método estándar para comunicar peligros. Pregunta 36. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye sustancias infecciosas? A. Clase 5. B. Clase 6. C. Clase 7. Respuesta a B. Clase 6. Las sustancias infecciosas caen bajo la clase 6. Pregunta 37. ¿Verdadero o falso? Un conductor es responsable de proporcionar placas. Respuesta. Falso.
El remitente es típicamente responsable de proporcionar las placas adecuadas. Pregunta 38. ¿Qué clase de materiales peligrosos incluye gases? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 3. Respuesta. B. Clase 2. Los gases caen bajo la clase 2. Pregunta 39. En caso de un derrame, el conductor debe A. Intentar limpiarlo de inmediato. B. Contactar a los servicios de emergencia y seguir sus instrucciones. C. Alejarse del lugar. Respuesta. B. Contactar a los servicios de emergencia y seguir sus instrucciones. Pregunta 40. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos son peligrosos al tocarlos. Respuesta. Falso. Aunque muchos son dañinos al contacto, no todos representan un riesgo directo. Pregunta 41. ¿Cuál clase de materiales peligrosos incluye líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 5. Respuesta. B. Clase 3. Los líquidos inflamables pertenecen a la clase 3. Pregunta 42. Un conductor que transporta materiales peligrosos siempre debe tener A. Una lista de contactos de emergencia. B. La ECOREC, guía de respuesta a emergencias. C. Un botiquín de primeros auxilios. Guía de respuesta a emergencias. Proporciona información crucial en caso de emergencia. Pregunta 43. ¿Verdadero o falso? Un conductor puede decidir qué cartel usar. Respuesta. Falso. El cartel está determinado por la clase de peligro del material. Pregunta 44. ¿Cuál clase de materiales peligrosos incluye explosivos? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 3. Respuesta A. Clase 1. Los explosivos pertenecen a la clase 1. Pregunta 45. El principal propósito de las regulaciones de materiales peligrosos es A. Aumentar los costos de envío. B. Proteger la seguridad pública y el medio ambiente. C. Hacer el trabajo del conductor más difícil. Respuesta. B. Proteger la seguridad pública y el medio ambiente. Pregunta 46. ¿Verdadero o falso? Un conductor necesita una autorización especial para transportar materiales peligrosos. Respuesta. Verdadero. Requiere una autorización para transportar materiales peligrosos. Pregunta 47. ¿Cuál clase de materiales peligrosos incluye sustancias oxidantes? A. Clase 4. B. Clase 5. C. Clase 6. Respuesta. B. Clase 5 a las 5. Las sustancias oxidantes pertenecen a la clase 5. Pregunta 48. En caso de incendio, el conductor debe A. Intentar apagarlo con agua. B. Usar el extintor apropiado. C. Conducir más rápido para apagar las llamas. Respuesta. B. Usar el extintor apropiado. Pregunta 49. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están en forma líquida. Respuesta. Falso. Los materiales peligrosos pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa. Pregunta 50. ¿Cuál de las siguientes no?
Es una razón por la que un paquete podría ser rechazado. A. Es del color equivocado. B. Está goteando. C. Está mal etiquetado. Tal etiquetado. Respuesta A. Es del color equivocado. El color no es un criterio estándar para el rechazo. Pregunta 51. La E-G, guía de respuesta a emergencias, debe estar A. Dejada en la instalación de envío. B. Al alcance del conductor en todo momento. C. Guardada en el remolque. Respuesta. B. Al alcance del conductor en todo momento. Proporciona información crucial en caso de emergencia. Pregunta 52. ¿Verdadero o falso? Solo los conductores necesitan conocer las regulaciones de materiales peligrosos. Respuesta. Falso. Los remitentes, transportistas y muchos otros también deben estar familiarizados con las regulaciones. Pregunta 53. ¿Cuál clase de materiales peligrosos incluye líquidos inflamables? A. Clase 1. B. Clase 3. C. Clase 5. Respuesta. B. Clase 3. Los líquidos inflamables pertenecen a la clase 3. Pregunta 54. Si estás involucrado en un accidente mientras transportas materiales peligrosos, tu primer paso debe ser A. Limpiar el derrame. B. Evacuar la zona. C. Asegurar tu propia seguridad. Respuesta C. Asegurar tu propia seguridad. Siempre prioriza la seguridad personal antes de abordar la situación. Pregunta 55. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos están claramente etiquetados en el paquete. Respuesta. Falso. Algunos podrían no estar claramente etiquetados, por lo que el conocimiento de las regulaciones es crucial. Pregunta 56. ¿Cuál clase de materiales peligrosos incluye materiales radiactivos? A. Clase 6B. Clase 7. C. Clase 8. Respuesta. B. Clase 7. Los materiales radiactivos pertenecen a la clase 7. Pregunta 57. Si no estás seguro acerca de las regulaciones para un material específico, debes A. Preguntar a otro conductor. B. Adivinar basado en materiales similares. C. Consultar las regulaciones o preguntar a un supervisor. Respuesta C. Consultar las regulaciones o preguntar a un supervisor. Pregunta 58. ¿Verdadero o falso? Todos los materiales peligrosos son dañinos para el medio ambiente. Respuesta falso. Aunque muchos son dañinos, no todos los materiales peligrosos representan riesgos ambientales. Pregunta 59. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de contenedor para materiales peligrosos? A. Tambor. B. Caja. C. Saco. Respuesta. C. Saco. Aunque algunos materiales podrían ser transportados en bolsas, saco tumbaco no es un tipo de contenedor estándar. Pregunta 60. ¿El propósito de un cartel es A. Publicitar el producto. B. Identificar el peligro para los respondedores de emergencia. C. Proporcionar detalles de envío. Respuesta. Identificar el peligro para los respondedores de emergencia.